¿Alguna vez te has fijado en cómo miran algunas mujeres a sus maridos? No es odio, no es desprecio abierto, es algo mucho peor, es indiferencia, es la mirada de quien ya no espera nada, de quien se ha rendido, y lo más aterrador es que, en la mayoría de los casos, estos hombres no tienen ni idea de lo que ha pasado. Un día se despiertan y se encuentran con una esposa que ya no sonríe como antes, que evita el contacto físico, que responde con monosílabos. Ha cambiado, dicen. No sé qué ha pasado, pero la verdad es que no ha sido ella quien ha cambiado, sino que ha dejado de fingir que todo va bien. Freud dedicó años a escuchar a las mujeres en su consulta y lo que descubrió fue inquietante. El amor femenino, cuando muere dentro de un matrimonio, rara vez muere por traición o abandono evidente. Muere por algo mucho más sutil y mucho más cruel, por 1000 pequeños asesinatos diarios que el propio marido comete sin darse cuenta. Son gestos que parecen inofensivos, palabras que suenan incluso cariñosas, actitudes que él jura que son para protegerla, pero que en realidad van corroyendo el alma de la mujer como el ácido, hasta que un día ella se despierta y se da cuenta de que ya no siente nada, que ese hombre que un día la hizo sentir viva, ahora la hace sentir muerta por dentro. Y tal vez usted esté pensando, pero yo nunca he agredido a mi esposa, nunca la he traicionado, siempre he trabajado para mantener a la familia. Puede que sea cierto, pero Freud nos enseñó que las peores heridas no son las que dejan marcas visibles, son aquellas que ocurren en el territorio invisible del alma, donde cada palabra no dicha, cada gesto de desprecio disfrazado de cuidado, cada momento en que ella se sintió pequeña ante ti, se acumula hasta formar una herida que ya no cicatriza. Hoy vamos a hablar de esas pequeñas muertes cotidianas, de los patrones masculinos que convierten a las esposas en extrañas, y de cómo a menudo, cuando un hombre pierde el amor de una mujer, en realidad lo ha perdido mucho antes, ha perdido la capacidad de verla como realmente es, y no como él necesita que sea. Lo que más impresionaba a Freud en sus consultas no eran las grandes tragedias que contaban las mujeres, sino los pequeños detalles que mencionaban casi sin darle importancia. Él siempre decide por mí, decía una. Me explica las cosas como si fuera una niña, relataba otra. Nunca me pregunta qué pienso, solo me informa de lo que vamos a hacer. Estas mujeres no podían nombrar exactamente lo que les molestaba, pero sentían un peso constante en el pecho, una sensación de que algo iba mal, incluso cuando todo parecía ir bien. Era como si, poco a poco, estuvieran desapareciendo dentro de su propia casa. Lo que describían, sin saberlo, era el proceso que Freud llamaría infantilización. El hombre, a menudo con las mejores intenciones, va tratando gradualmente a su esposa no como una compañera, sino como alguien que necesita ser cuidada, protegida y orientada. Toma decisiones que les afectan a ambos sin consultarla. Le explica cosas obvias como si ella no fuera capaz de entenderlas. Resuelve problemas que ella podría resolver por sí misma. Imaginemos a una mujer que siempre ha sido independiente, que trabajaba, tomaba decisiones y resolvía sus propios problemas. Pero después del matrimonio, poco a poco, él empieza a ayudarla demasiado. Cuando ella intenta arreglar algo en casa, él interviene. Déjame hacerlo a mí, te vas a hacer daño. Cuando ella habla con el mecánico sobre el coche, él la interrumpe. Lo que ella quiere decir es, cuando ella está organizando un viaje, él se encarga, no te preocupes por eso, yo lo arreglo. Al principio, esto puede parecer romántico. Qué bueno es tener a alguien que se encarga de todo, piensa ella. Pero con el tiempo, esta dinámica se convierte en una prisión dorada. La mujer se da cuenta de que su opinión no tiene peso real en las decisiones importantes, que su inteligencia es constantemente subestimada, que se ha convertido dentro de su propia casa en una especie de hija adulta de un padre sobreprotector. Y aquí está el punto crucial que Freud comprendió. Una mujer no puede desear lo que la infantiliza. El deseo erótico necesita igualdad, reconocimiento mutuo, respeto por la capacidad del otro. Cuando el hombre asume el papel de padre de la relación, el que sabe, el que decide, el que orienta, mata sin darse cuenta lo que debería estar alimentando. La mujer comienza a sentirse sofocada, pero no puede explicar por qué. Después de todo, él es un buen hombre, la cuida, trabaja, no la engaña, pero ella siente que se está muriendo por dentro,
que su personalidad está siendo borrada, que sus deseos no importan, y cuando intenta expresarlo a menudo oye, ¿de qué te quejas? Lo tienes todo. Pero ella no quiere tenerlo todo. Quiere que la vean, quiere que se escuche su voz, quiere que se respeten sus decisiones, quiere que la traten como a una mujer adulta, no como a una niña que necesita supervisión constante. Freud observó que esta dinámica creaba un círculo vicioso. Cuanto más protegía el hombre a la mujer de las responsabilidades, más incapaz se sentía ella. Cuanto más resolvía él todo por ella, más dudaba ella de su propia competencia, y cuanto más se sentía ella disminuida, más se retraía, confirmando en la mente de él que ella realmente necesitaba esa protección. Es como una danza macabra, en la que cada paso que él da para cuidarla es un paso que ella da para desaparecer. Ella va perdiendo la confianza en sí misma, la espontaneidad, la vitalidad. Se convierte en una pálida versión de quien era antes, siempre esperando su aprobación, siempre dudando de sus propias decisiones. Y lo más cruel es que esta disminución es casi imperceptible. No ocurre de un día para otro. Es un proceso lento, como el agua que va minando una piedra. Hoy él corrige la forma en que ella le ha hablado al camarero. Mañana rehace la limpieza de la casa que ella acaba de hacer. La semana que viene cancela un plan que ella había hecho porque no estaba bien pensado. Así comienza la lenta muerte del amor femenino, no con gritos ni violencia, sino con la silenciosa erosión de la identidad. Cada vez que él responde por ella en una conversación, cada vez que cambia una decisión que ella tomó sin explicar por qué, cada vez que la protege de información o responsabilidades que ella podría manejar perfectamente, él está diciendo sin palabras, no eres capaz. Y una mujer que no se siente capaz, que no se siente vista en su totalidad, va retirando poco a poco su energía vital de la relación. Lo que queda es una cáscara, una versión disminuida de sí misma, que va pasando los días sin brillo en los ojos. Freud sabía que esto no era consciente. El hombre no se despierta pensando, hoy voy a menospreciar a mi esposa. Él cree genuinamente que está siendo atento, protector. Pero el inconsciente femenino registra cada uno de estos gestos como una forma de violencia sutil y se va cerrando, protegiéndose, hasta que un día él la mira y ya no reconoce a la mujer que se enamoró de él. Y cuando eso ocurre, cuando ella finalmente explota o simplemente se aleja, él se queda genuinamente confundido. Pero yo solo quería cuidar de ella, piensa, lo hice todo por ella. No puede entender que su cuidado se convirtió en una jaula, que su protección se convirtió en una prisión, que al intentar salvarla de todo, la estaba matando por dentro. Pero si la infantilización es el primer veneno, hay otro aún más letal corriendo por las venas de muchos matrimonios, el control que se disfraza de amor. Freud observaba cómo ciertas dinámicas conyugales reproducían, casi exactamente, la relación entre un padre controlador y una hija sumisa. Y lo más inquietante era descubrir que tanto el hombre como la mujer a menudo no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Él solo quiere lo mejor para mí, decían estas mujeres, con una tristeza en la mirada que contradecía sus palabras. Se preocupa mucho por mí. Pero cuando Freud investigaba más a fondo, descubría que ese cuidado era en realidad una forma sofisticada de dominación. El hombre controlador rara vez grita o amenaza. Es más sutil, más elegante en su manipulación. Sugiere insistentemente lo que ella debe ponerse para salir. Cree que es mejor que ella no mantenga ciertas amistades. Se preocupa cuando ella quiere hacer un curso, viajar sola, tener un hobby, que no lo incluya. Y siempre, siempre lo hace en nombre del amor. Es porque te amo que no quiero que te expongas. Es porque me preocupo por ti, que creo que esa amiga es una mala influencia. Es porque quiero protegerte, que prefiero que no conduzcas de noche. Cada control viene envuelto en papel de regalo, como si fuera un cuidado especial, un privilegio de ser tan amada. Y la mujer, al principio, incluso se siente especial. Qué bueno es tener a alguien que se preocupa tanto, que presta atención a cada detalle de su vida, que quiere protegerla de los peligros del mundo. Pero con el tiempo, se da cuenta de que ya no puede respirar, que cada decisión debe ser aprobada, cada movimiento debe ser justificado, cada deseo debe pasar por su filtro. Freud entendía que este patrón no surgía de la nada.
A menudo, estos hombres habían sido criados por madres sobreprotectoras o padres autoritarios, y reproducían inconscientemente lo que habían vivido. Para ellos, controlar era una forma de demostrar amor. Al fin y al cabo, así era como habían aprendido a demostrar que se preocupaban por alguien. Pero lo que no podían ver era cómo eso destruía la vitalidad de la mujer a la que decían amar. Imagina a una mujer que antes era espontánea, que salía con sus amigas sin avisar, que decidía en el momento hacer un viaje de fin de semana, que compraba ropa porque le gustaba. Después de años en esta dinámica, se detiene antes de cada acción y piensa, ¿lo aprobará él? ¿Se preocupará? ¿Habrá algún problema? Empieza a consultar su estado de ánimo antes de expresar un deseo. Aprende a leer las señales, cuando frunce el ceño de una manera específica, cuando el tono de su voz cambia ligeramente, cuando el silencio se prolonga más de lo normal. Se convierte en una experta en anticipar sus reacciones, en evitar todo lo que pueda generar preocupación. La mujer controlada va perdiendo poco a poco la conexión consigo misma. Deja de saber lo que realmente quiere, porque hace tanto tiempo que sus deseos se filtran por lo que él aprueba o desaprueba. Pierde la espontaneidad, la ligereza, la curiosidad. Se convierte en una versión editada de sí misma, siempre calculando si sus palabras, sus gestos, sus deseos serán bien recibidos. Y aquí reside la cruel paradoja que Freud comprendía tan bien. Cuanto más intenta él poseerla, más se retrae ella. Cuanto más intenta él moldearla a su gusto, más pierde ella lo que le atrajo al principio, su autenticidad, su fuerza interior, su personalidad única. La mujer controlada desarrolla lo que Freud llamaría una personalidad falsa, una máscara que utiliza para mantener la paz, evitar conflictos y ser la esposa que él quiere que sea. Pero bajo esa máscara, su verdadera esencia se va asfixiando. Aprende a sonreír cuando no está feliz, a estar de acuerdo cuando no lo está, a hacer planes que no le interesan, a frecuentar lugares que no le gustan, a conversar con personas que él aprueba, aunque no sienta afinidad. Se va convirtiendo en una actriz de su propia vida, representando el papel de la esposa ideal, mientras su verdadera alma se marchita en el olvido. Y lo más trágico es que este proceso ocurre en nombre del amor. «Lo hago porque te amo», dice él, cuando le pregunta dónde ha estado. «Es porque eres importante para mí», justifica cuando controla sus conversaciones. «Es para protegerte», explica cuando limita sus movimientos. Y ella, queriendo creer que es amor, va cediendo terreno, va renunciando a partes de sí misma. Pero el cuerpo femenino, esa sabiduría ancestral que Freud tanto respetaba, no se deja engañar. Registra cada invasión, cada limitación, cada momento en que se ha faltado al respeto a su autonomía. E incluso cuando la mente todavía intenta racionalizar, solo quiere protegerme, el cuerpo ya se está retrayendo, cerrándose, perdiendo el deseo. Y cuando ella finalmente explota, cuando grita, cuando se revela, cuando dice «basta», él no lo entiende. «Pero yo lo hago todo por ti», dice, genuinamente confundido. «Solo quiero protegerte». No es capaz de ver que su protección era, en realidad, una prisión, que su amor se había convertido en una forma de asfixia. Freud sabía que el verdadero amor no busca controlar, sino liberar. No intenta disminuir al otro, sino ayudarlo a crecer. No quiere poseer, sino compartir. Y cuando un hombre confunde el control con el cuidado, está cavando la tumba del amor de la mujer a la que jura proteger. La tragedia es que, cuando ella finalmente se aleja, él realmente no entiende qué ha hecho mal. Después de todo, nunca la maltrató, nunca la traicionó, nunca la abandonó. Solo la amó de la única forma que sabía, tratando de moldear el mundo que la rodeaba para que ella estuviera segura. Pero la seguridad sin libertad no es amor, es encarcelamiento, y ninguna mujer puede amar verdaderamente lo que la aprisiona, por muy dorada que sea la jaula. Quizás lo más devastador que el control encubierto es su contraparte silenciosa, la ausencia emocional. Freud descubrió algo inquietante en sus sesiones. Muchas mujeres no podían nombrar exactamente lo que les faltaba en sus matrimonios. Decían que sus maridos eran buenos hombres, que nunca habían hecho nada malo, pero había algo que las consumía por dentro, un hambre que no podían saciar. Era como si vivieran junto a fantasmas, hombres físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes.
cuerpos que ocupaban espacio en la casa, pero almas que parecían estar siempre en otro lugar, y eso, comprendió Freud, era una de las formas más crueles de soledad, estar acompañada y, sin embargo, completamente sola. El hombre emocionalmente ausente no tiene por qué ser frío o cruel. A menudo es incluso cariñoso a su manera. Trabaja, provee, está físicamente presente en las comidas, duerme a su lado todas las noches. Pero cuando ella intenta llegar a él de verdad, cuando busca una conexión real, es como si hubiera un cristal invisible entre ellos. Ella le cuenta cómo le ha ido el día, y él responde con monosílabos, con la mirada fija en el móvil. Ella comparte una preocupación y él ofrece soluciones prácticas sin entender que ella solo quería que la escucharan. Ella expresa un sentimiento y él cambia de tema, incómodo con la intimidad emocional. Ella intenta tocar temas más profundos, miedos, sueños, reflexiones, y se encuentra con un muro de silencio o respuestas superficiales. Freud entendía que muchos hombres habían sido educados para reprimir sus propias emociones. Los hombres no lloran, los hombres no se quejan, los hombres resuelven, y al reprimir su propia vida interior, se volvieron incapaces de acceder a la vida interior de la mujer que eligieron para compartir su vida. Pero lo que no se dan cuenta es que una mujer necesita ser vista en su totalidad, no solo en su papel de esposa, madre o cuidadora, sino como un ser humano complejo, con capas, matices y contradicciones. Necesita sentir que su vida interior importa, que sus pensamientos son interesantes, que sus emociones son válidas. La ausencia emocional no es solo no hablar de sentimientos, es no preguntarle cómo se siente, es no darse cuenta de cuando está triste, ansiosa o eufórica, es no mostrar curiosidad genuina por sus pensamientos, sus miedos, sus sueños, es tratarla como una función, la esposa, la madre, la ama de casa, y no como una persona. Imagina a una mujer tratando de compartir con su marido una reflexión que tuvo durante el día, algo que la conmovió profundamente, una percepción sobre la vida, una pregunta existencial, y él responde, «Ah, está bien», o «Piensas demasiado». No es maldad, es simplemente incapacidad para comprender que ella necesita mucho más que eso. Esa mujer empieza a sentirse como una extraña en su propia casa. Se da cuenta de que puede compartirlo todo con él, la cama, las comidas, las responsabilidades, menos lo que realmente es, su esencia, sus pensamientos más íntimos, sus reflexiones más profundas, encuentran un desierto al otro lado. Y aquí reside una cruel paradoja que Freud observó. Cuanto más intenta conectar y encuentra vacío, más se retrae. Deja de intentarlo, deja de compartir, deja de buscar intimidad emocional. Y él, al percibir este distanciamiento, concluye que las mujeres son complicadas, o últimamente está rara, sin comprender que fue él quien creó ese desierto entre ellos. La mujer emocionalmente descuidada desarrolla una forma peculiar de soledad. Aprende a vivir una vida interior rica e intensa, pero completamente privada. Cultiva sus pensamientos, sus reflexiones, sus emociones como un jardín secreto, porque ha aprendido que no hay espacio para todo eso en la relación. Puede estar a su lado viendo la televisión, pero mentalmente está en otro lugar, procesando el día, reflexionando sobre la vida, soñando con posibilidades. Puede estar cenando con él, pero su mente está navegando por océanos de pensamientos que sabe que no puede compartir porque no serán comprendidos. Y lo más trágico es que esta división no se produce por maldad o desinterés deliberado. A menudo, el hombre realmente no sabe cómo acceder a ese universo emocional. No le han enseñado a hacer las preguntas adecuadas, a ofrecer la escucha que ella necesita, a crear el espacio seguro donde ella pueda mostrarse por completo. Pero el resultado es devastador. La mujer se siente cada vez más invisible, no en su papel funcional que él ve perfectamente, sino en su esencia humana. Ella siente que podría desaparecer emocionalmente y él ni siquiera se daría cuenta, siempre y cuando se siga cocinando, la casa siga organizada y se sigan cumpliendo las obligaciones. Así es como nace una forma particular de desesperación, la desesperación de estar al lado de alguien que no la ve realmente, que no la conoce en profundidad, que vive con ella desde hace años, pero no tiene ni idea de quién es realmente por dentro.
Y cuando esa desesperación se instala, el amor no puede sobrevivir, porque el amor sin reconocimiento mutuo es solo conveniencia disfrazada. Pero quizás nada sea tan letal para el amor femenino como lo que sucede cuando ella finalmente encuentra el valor para nombrar su dolor. Cuando ella, después de años tragándose sus incomodidades, finalmente intenta comunicar lo que siente. Es en ese momento cuando muchas relaciones revelan su cara más cruel, la invalidación sistemática de la experiencia emocional femenina. Freud observaba cómo las mujeres acudían a sus consultas no solo sufriendo por los problemas en sí, sino por la sensación de estar volviéndose locas, porque sus sentimientos eran constantemente cuestionados, minimizados o ridiculizados. Empezaban a dudar de su propia percepción de la realidad. «Estás exagerando», le dice él cuando ella intenta explicarle cómo se siente sofocada. «Estás siendo dramática», le responde cuando ella expresa su soledad. «Estás inventando problemas donde no los hay», le dice cuando ella intenta compartir sus angustias. Y la frase más devastadora de todas: «Te estás volviendo loca». Cada una de estas respuestas es como un tiro en el corazón de la feminidad, porque lo que él está diciendo, entre líneas, es que los sentimientos de ella no importan, que su percepción no es fiable, que su experiencia interior no es válida. Sin darse cuenta, está borrando su realidad emocional. Y aquí está el punto que quizás sea el más importante de todo este vídeo. Si eres hombre y te has reconocido en algo de lo que se ha dicho hasta ahora, aún estás a tiempo de cambiar. Aún es posible aprender a escuchar, a validar, a estar realmente presente. Si este contenido te ha llegado de alguna manera, suscríbete al canal y activa la campana, porque vamos a seguir explorando estas dinámicas que pueden transformar las relaciones. El cambio comienza con la conciencia, y la conciencia comienza cuando dejas de defenderte y empiezas a escuchar de verdad. Porque la invalidación emocional es una de las formas más sutiles de violencia psicológica que existen. No deja marcas visibles, no se puede fotografiar ni documentar, pero corroe la autoestima y la cordura de una manera devastadora. La mujer cuyos sentimientos son constantemente invalidados comienza a dudar de sí misma de una manera profunda y peligrosa. Empieza a preguntarse: ¿estoy exagerando? ¿El problema soy yo? ¿Soy demasiado sensible, demasiado complicada, demasiado exigente? Y así, poco a poco, va perdiendo la confianza en su propia percepción, en su propia voz interior, en su propia cordura. Freud llamaba a esto gaslighting psicológico, una forma de manipulación en la que se cuestiona constantemente la realidad de la persona hasta que pierde la capacidad de confiar en sí misma. Y cuando una mujer pierde esa confianza, también pierde la capacidad de luchar por sí misma, de defender sus necesidades, de reclamar su espacio. El hombre que invalida los sentimientos de su esposa puede incluso creer que está siendo racional, que la está ayudando a no dejarse llevar por las emociones, pero lo que está haciendo es destruir el puente que los conecta. Porque cuando una mujer no puede expresar sus verdaderos sentimientos sin ser juzgada o minimizada, simplemente deja de expresarlos. Aprende a sonreír cuando está triste, a estar de acuerdo cuando no lo está, a fingir que todo va bien cuando todo se está derrumbando. Desarrolla una máscara tan perfecta que a veces ni ella misma sabe dónde termina la máscara y dónde comienza su verdadero rostro. Y lo más cruel es que esta invalidación suele ir acompañada de una perversa inversión. ¿Por qué no me cuentas las cosas?, le pregunta a él cuando ella ya se ha cerrado por completo. «¿Ya no hablas conmigo?», se queja, sin darse cuenta de que fue él quien hizo imposible la conversación al descalificar sistemáticamente todo lo que ella intentaba compartir. La mujer invalidada vive un dilema imposible. Si se expresa, es descalificada. Si se calla, se le acusa de no comunicarse. Si insiste en sus sentimientos, se la tacha de terca. Si cede, se la invisibiliza. No hay salida que no sea dolorosa. Freud entendía que esta dinámica creaba una profunda herida en la psique femenina, la herida de no poder existir auténticamente dentro de la propia relación. Y cuando se forma esta herida, lo contamina todo. La mujer comienza a alejarse, no solo emocionalmente, sino también físicamente. Evita las conversaciones profundas, evita los conflictos, evita la intimidad, porque ha aprendido que expresarse con sinceridad es un terreno peligroso.
Y cuando finalmente explota, cuando toda esa presión acumulada finalmente encuentra una salida, él se queda genuinamente confundido. ¿Dónde empezó esto? ¿Por qué no me dijiste nada antes? No puede ver que ella intentó decirlo miles de veces, pero que cada intento fue abortado por la invalidación hasta que ella dejó de intentarlo. Lo que Freud descubrió en sus investigaciones más profundas sobre la psique humana fue algo que revolucionaría nuestra comprensión de las relaciones. No solo elegimos a nuestras parejas por amor, sino que también elegimos, inconscientemente, repetir dinámicas familiares no resueltas. Y cuando esto ocurre en el matrimonio, el resultado puede ser devastador. Para muchas mujeres, los patrones destructivos que viven con sus maridos no son nada nuevo. Son ecos dolorosos de una infancia en la que también fueron infantilizadas, controladas, invalidadas o descuidadas emocionalmente. El marido, sin saberlo, asume el papel del padre ausente, del padre controlador, del padre que nunca las vio realmente. Aquí es donde la cosa se vuelve más compleja y más dolorosa, porque no se trata solo de una relación conyugal que no funciona, se trata de una vieja herida que se reabre constantemente, de un trauma que se revive a diario dentro del propio hogar. Imagina a una mujer que creció con un padre emocionalmente ausente, que nunca mostró un interés genuino por sus pensamientos o sentimientos, que la trataba como un objeto decorativo de la casa. De adulta, se casa con un hombre que, aparentemente, es diferente a su padre. Pero poco a poco, él va reproduciendo los mismos patrones, la misma indiferencia emocional, la misma incapacidad para verla como persona, el mismo desinterés por su vida interior. Para el inconsciente femenino, es como si ella nunca hubiera salido de la casa paterna. Es como si estuviera eternamente atrapada en la posición de hija no vista, no escuchada, no comprendida. Y eso activa un dolor primitivo, un dolor que viene desde la infancia y que ahora se mezcla con el dolor del presente. O pensemos en una mujer que fue criada por un padre controlador, que supervisaba cada uno de sus movimientos, que decidía todo por ella, por su propio bien. Cuando se casa, cree que por fin será libre. Pero su marido, poco a poco, va asumiendo el mismo papel controlador, siempre sabiendo lo que es mejor para ella, siempre cuestionando sus decisiones, siempre protegiéndola de su propia autonomía. Para esta mujer, no se trata solo de un marido controlador, se trata de revivir en la edad adulta la sensación de no tener derecho a su propia vida. Es como si nunca hubiera podido escapar de la infancia, como si estuviera condenada a ser siempre la hija que necesita permiso para existir. Freud llamaba a esto compulsión a la repetición, la tendencia inconsciente a recrear situaciones traumáticas con la esperanza de poder resolverlas esta vez. Pero lo que ocurre en la mayoría de los casos es que la situación solo se repite, causando aún más dolor. La mujer que vive esta repetición desarrolla una forma específica de desesperación. No es solo la frustración con la relación actual, es la desesperanza de darse cuenta de que está atrapada en un patrón que parece no tener fin. Es como si toda su vida fuera una versión extendida de la misma dinámica dolorosa que vivió en la infancia. Y aquí está lo más cruel. A menudo se culpa a sí misma por esta repetición. ¿Por qué siempre elijo a hombres así?, se pregunta. ¿Por qué siempre acabo en la misma situación? No comprende que estas elecciones no son conscientes, sino que están impulsadas por fuerzas inconscientes que buscan resolver viejas heridas a través de la repetición. Pero hay algo aún más doloroso en esta dinámica. Cuando la mujer finalmente toma conciencia del patrón, cuando se da cuenta de que está reviviendo con su marido el mismo dolor que vivió con su padre, algo se rompe definitivamente dentro de ella. Ya no puede separar el presente del pasado. El marido se convierte, simbólicamente, en la representación de todos los hombres que la han herido, de todas las veces que ha sido menospreciada, controlada, invalidada. Es en ese momento cuando muchas mujeres experimentan lo que Freud describió como el retorno de lo reprimido. Todas las emociones que han sido sofocadas durante años, toda la ira que han tragado, todo el dolor que han minimizado, todo eso vuelve con una fuerza devastadora. Ella mira a su marido y no solo lo ve a él, ve al padre que nunca la escuchó, ve todos los momentos en los que fue tratada como menos capaz, menos inteligente, menos importante.
Ve toda una historia de descalificación femenina personificada en la figura del hombre que debería ser su compañero. Y cuando eso sucede, la relación conyugal se vuelve insostenible, no porque él sea necesariamente peor que otros, sino porque se ha convertido en el escenario donde se representa toda una historia de heridas. La mujer ya no puede amar a su marido porque él se ha convertido, en su percepción inconsciente, en el símbolo de todo lo que la ha herido. Freud entendía que no se trataba de una cuestión de justicia o injusticia, sino de funcionamiento psíquico. Cuando el pasado contamina el presente de esta manera, cuando el trauma infantil se mezcla con la dinámica conyugal, la única salida posible a menudo es la separación, no como castigo, sino como un intento de romper un ciclo que se ha vuelto destructivo para todos los involucrados. Pero hay un momento en la vida de muchas de estas mujeres que Freud describía como una especie de despertar, un instante de claridad tan intenso que no hay vuelta atrás. Es cuando ella finalmente comprende, con una lucidez dolorosa pero liberadora, que no es ella quien está equivocada, que no es ella quien está loca, complicada o imposible de satisfacer. Es cuando se da cuenta de que ha pasado años tratando de encajar en una dinámica que nunca fue hecha para que ella floreciera. Este despertar rara vez ocurre de forma dramática. No es un grito, una pelea o una revelación cinematográfica. Es algo más sutil, un momento en el que se mira al espejo y piensa, ya no me reconozco. O cuando se da cuenta de que hace meses que no sonríe de verdad. O cuando se da cuenta de que necesita permiso para todo, incluso para existir. Es en ese momento cuando algo profundo se transforma dentro de ella. No es ira, es algo mucho más poderoso que eso. Es el renacimiento de su propia voz interior, que había estado silenciada durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo era escucharla. Es el regreso de su intuición, de su capacidad de discernimiento, de su fuerza interior que se había ido minando a lo largo de los años. Y cuando esa voz interior finalmente despierta, trae consigo una verdad indiscutible. Merezco más que esto, no más de lo que él puede dar, más de lo que esta dinámica permite. Ella comprende que no se trata de que él sea un hombre malo o de que ella sea una mujer imposible. Se trata de dos seres humanos atrapados en una danza destructiva que no sirve a ninguno de los dos. Freud observó que ese momento de conciencia era a la vez el más doloroso y el más liberador del viaje femenino. Doloroso porque ella tiene que aceptar que ha perdido años de su vida intentando que funcionara algo que nunca fue viable. Liberador porque finalmente deja de luchar contra su propia percepción de la realidad, deja de disculparse por sentir lo que siente, deja de intentar ser menor para encajar en el espacio que le ha sido asignado. Deja de fingir que está satisfecha cuando se muere de hambre emocional. Deja de aceptar migajas de atención como si fueran banquetes de amor. Y aquí está el punto más revolucionario de todo este proceso. Comprende que no lo necesita a él para validar su experiencia. No necesita que él reconozca que la ha herido para que su dolor sea real. No necesita que él entienda su perspectiva para que su perspectiva sea válida. No necesita su aprobación para tener derecho a ser quien es. Esta comprensión es como una llave que abre todas las prisiones que ha construido a su alrededor. Prisiones hechas de culpa, de miedo, de necesidad de aprobación, de terror a quedarse sola. Se da cuenta de que ya llevaba mucho tiempo sola. La diferencia es que ahora ha recuperado su propia compañía. El despertar también trae consigo una claridad sobre lo que ya no quiere aceptar. Ya no quiere que la traten como si fuera incapaz. Ya no quiere que minimicen sus sentimientos. Ya no quiere vivir en una dinámica en la que su voz no importa. Ya no quiere fingir que todo está bien cuando no lo está. Y, paradójicamente, es cuando deja de necesitar desesperadamente su amor, cuando finalmente es capaz de evaluar si ese amor vale la pena. Porque ahora tiene un parámetro de comparación. Sabe lo que es amarse a sí misma, respetarse a sí misma, cuidarse a sí misma. Y cualquier amor que le exija renunciar a eso ya no es aceptable. A menudo, este despertar marca el comienzo del fin de la relación, no porque ella se haya vuelto vengativa o cruel, sino porque se ha vuelto consciente, y la conciencia tiene un precio. Hace imposible volver a la inconsciencia. Ya no puede fingir que no ve, que no siente, que no sabe.
Algunas mujeres intentan comunicar esta transformación a sus maridos, esperando que ellos también despierten, que comprendan, que cambien junto con ellas. A veces esto sucede cuando el hombre tiene la humildad de reconocer los patrones destructivos y la disposición de trabajar para transformarlos. Pero a menudo, lamentablemente, esta comunicación encuentra las mismas respuestas de siempre: invalidación, minimización, resistencia. Y es entonces cuando ella comprende la última y más importante verdad: no puede despertar a nadie que no quiera despertar. No puede obligar a nadie a verla si esa persona decide mantener los ojos cerrados. No puede salvar una relación por sí sola, por mucho que lo haya intentado durante años. Es en ese momento cuando muchas mujeres toman la decisión más difícil y valiente de sus vidas: elegirse a sí mismas, no contra su marido, no por venganza, no por egoísmo, sino por amor propio, por preservación psíquica, por derecho a su propia existencia. El viaje de una mujer que finalmente se libera de estas dinámicas destructivas no termina con el alejamiento o el fin de la relación. De hecho, ahí es donde realmente comienza, porque después de años viviendo para los demás, amoldándose a las expectativas externas, sofocando su propia voz, necesita redescubrir quién es cuando nadie la mira, cuando nadie la juzga, cuando por fin tiene permiso para ser simplemente ella misma. Freud entendía que este proceso de reconexión con el yo era quizás el viaje más importante que un ser humano podía emprender. Porque no se trata solo de salir de una relación tóxica, se trata de curar heridas que a menudo provienen de la infancia, de recuperar partes de sí misma que se han perdido por el camino. En los primeros momentos de esta liberación, puede sentirse perdida. Después de tanto tiempo preguntándose, ¿qué quiere él que haga? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Le molestará esto? Necesita volver a aprender a preguntarse, ¿qué quiero yo? ¿Cómo me siento? ¿Qué es bueno para mí? Es un proceso que puede dar miedo, porque significa asumir toda la responsabilidad de su propia felicidad, sus propias decisiones, su propia vida. Pero también es profundamente liberador, porque significa que por fin tiene el poder de crear una vida que tenga sentido para ella, que la alimente, que la inspire. Empieza a redescubrir gustos que había olvidado, sueños que había abandonado, aspectos de su personalidad que había reprimido. Quizás siempre le haya gustado el arte, pero nunca tuvo permiso para explorarlo. Quizás siempre haya sido divertida, pero aprendió a contenerse para no molestar. Quizás siempre haya sido independiente, pero la enseñaron a parecer dependiente. Y aquí hay algo hermoso que observaba Freud. Cuando una mujer se reconecta consigo misma, cuando deja de vivir a través de los demás y comienza a vivir desde sí misma, no se vuelve egoísta, se vuelve más generosa, porque ahora da por elección, no por obligación. Ama por abundancia, no por carencia. Esta transformación también cambia radicalmente su relación con las relaciones futuras. Ya no busca a alguien que la complete, porque ya está completa. No busca a alguien que la valide, porque ya se valida a sí misma. No busca a alguien que la cuide, porque ya ha aprendido a cuidarse a sí misma. Si decide volver a tener una relación, será desde un lugar completamente diferente. Buscará una pareja, no un salvador. Buscará compañía, no dependencia. Deseará compartir su vida, no renunciar a ella. Y quizás lo más importante, nunca más permitirá que alguien la trate como menos capaz, menos inteligente, menos importante de lo que es. Porque ahora conoce su valor, conoce su fuerza, reconoce su sabiduría. Y cualquier persona que entre en su vida tendrá que honrar esa verdad o no tendrá cabida en ella. Para aquellos hombres que se han reconocido en este relato, que han visto sus propios patrones reflejados en estas palabras, sepan que no es demasiado tarde. La conciencia es el primer paso para la transformación. Reconocer estos patrones no significa que sean malas personas, significa que son personas capaces de crecer. Aprendan a preguntar en lugar de asumir, aprendan a escuchar en lugar de invalidar, aprendan a apoyar en lugar de controlar. Aprendan a ver a sus parejas como seres humanos completos, no como extensiones de ustedes mismos. Aprendan que el amor verdadero no disminuye, sino que se expande. Y para ustedes, mujeres que se han visto reflejadas en estas palabras, que han sentido el dolor al ser nombrado, que han reconocido su propio viaje en estas reflexiones, sepan
que no están solas, que no están locas, que no están equivocadas por querer más, por merecer más, por ser más. Vuestra vida no tiene por qué ser una repetición constante de dinámicas que os menosprecian. Tenéis derecho a ser vistas, escuchadas, respetadas y amadas en vuestra totalidad. Tenéis derecho a ocupar espacio, a expresar vuestras opiniones, a seguir vuestros sueños, a ser quienes realmente sois. Y si eso significa dejar atrás relaciones que no honran esa verdad, que así sea, porque una vida vivida con autenticidad, aunque sea solitaria, es infinitamente más rica que una vida vivida a la sombra de otra persona. Cuéntanos aquí en los comentarios cuál fue el momento en el que te diste cuenta de que necesitabas recuperar tu propia voz. ¿Cómo fue ese despertar para ti? Tu historia puede ayudar a otras personas que aún están en ese camino. Recuerda, vivir con conciencia es una elección. Despierta tu mente, afronta tus deseos e ilumina tu sombra. Cuenta conmigo en este viaje y sigue los próximos vídeos del canal.